Hola, buenos días. Buenos días a todos los que estén por aquí. Muchas gracias por atender al llamado de estas conferencias de educación y diversidad. Un esfuerzo que estamos haciendo en la línea curricular Educación Inclusiva, apoyados por supuesto por la Universidad Pedagógica Nacional, el programa educativo y el área académica, para compartir un poco acerca de cómo impactan algunos temas en el proceso educativo. Eh, en esta ocasión vamos a platicar, o mejor dicho, el doctor Arturo nos va a platicar algún tema que es muy importante desde el punto de vista educativo, pensando principalmente en que pues el problema de la depresión puede afectar precisamente al proceso educativo, ¿no? Por tanto, primero me permito compartir con ustedes una breve reseña del doctor Arturo Fernando Berber Rivera. Eh, Brevemente les comento, pues él, por lo que conocemos o por lo que nos ha compartido, pues él le encanta el trabajo acerca de la salud mental. Es algo que le apasiona, es algo que le gusta mucho y es algo que nos quiere compartir. Precisamente su formación principalmente pues está hecha, primero es médico cirujano por parte de La Salle, es especialista en psiquiatría por parte de la UNAM, con sede en el Fray Bernardino Álvarez, también especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, también por la UNAM y con sede también en el Dr. Juan N. Navarro, en el psiquiátrico. Tiene un certificado por el Consejo de Especialidad y Socio Activo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Es representante estatal de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Además, es socio fundador y expresidente del Colegio Aguascalentense de Psiquiatría Infantil y Psiquiatría Legal. Y por si fuera poco, pues actualmente se dedica a la práctica privada, a la docencia en investigación y a investigación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que, pues como ven, tenemos un especialista en psiquiatría que nos va a platicar este tema tan relevante que es acerca de la depresión en adolescentes, hasta dónde es normal. Entonces, le cedo la palabra al doctor y pues aquí estaremos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Nicolás. Mm, es un placer estar aquí con ustedes. Es un honor haber sido invitado a compartir con todos ustedes estos momentos. Espero que sea de provecho lo que vamos a compartir, que, bueno, tiene un poquito de teórico, ciertamente, pero sobre todo de práctico, basado mucho en la experiencia que hemos tenido, tanto en la parte docente como en la parte clínica. Y, bueno, pues creo que es bastante pertinente en estos momentos hablar de adolescencia, y ya éramos explicando epidemiológicamente por qué. Y bueno, en general este grupo de edad o esta fase del desarrollo es bien interesante, y, y es padre que pues sí haya gente que se dedique a esto, porque a veces es tierra de nadie, ¿no? Eh, y decidí dividir o enfocarme en este tema de depresión en adolescentes, porque hay veces en que pareciera que la adolescencia es una depresión larguísima, ¿no? O pareciera que la depresión a veces ya en otras fases de la vida es como regresar a la adolescencia. Entonces a veces se empalman, a veces se revuelven estas dos situaciones. Eh, y y en general, pues los adolescentes tienden a ser tierra de nadie, ¿no? Incluso en, en medicina, pues no hay una especialidad propiamente dedicada a adolescencia. Generalmente son pacientes que se asignan a los pediatras, pero los pediatras a veces también dicen, no, yo ya no quiero ver estos, y los asignan a los adultos y acaban en ese limbo, pues que casi pareciera extraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir unas ideas, y yo quisiera empezar con algo que a mí me ha dejado muy marcado desde que hice la subespecialidad en paidopsiquiatría, que es como se llama en un solo término, a la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Eh, no recuerdo yo exactamente quién me dijo esta frase, pero desde que me la dijo alguno de mis maestros, a mí no se me ha olvidado,
y la comparto con los papás a la primera oportunidad que tengo, con los papás de adolescentes y con alumnos también, porque me decían los grandes maestros y los expertos lo siguiente, déjenme nada más que corre aquí, decían esto, decían, lo único bueno que tiene la adolescencia se acaba, ¿no? Porque a veces todo lo demás pareciera un caos, tanto para el adolescente como para los papás del adolescente, como para todo el entorno que rodea a los adolescentes. Entonces, a veces pareciera que lo único bueno que va a tener esta fase es que en algún momento de la vida se va a acabar y a veces es complicado porque ni siquiera sabemos en qué momento va a terminar, ¿no? Y como les decía, pues tienden a ser tierra de nadie, tienden a ser un grupo etario bastante abandonado. Y quisiera empezar por aquí antes de enfocarnos propiamente en el tema de depresión. Vamos a dividirlo en estas dos y después vamos a tratar de unirlo. Y bueno, pues empecemos hablando un poquito por la parte de adolescencia, que per se el tema el término adolescencia en muchas ocasiones ha sido confundido en cuanto a su etimología. Hay mucha gente que dice que adolescencia viene de la raíz de adolecer, ¿no? Es decir, de no tener algo o incluso de dolor, y no va por ahí. El término adolescencia proviene de una raíz latina que implica este prefijo que es ad, que significa hacia o acercarse a, y este verbo que es olocere o olore, que significa transición o crecer. Entonces, como tal, la palabra implicaría el crecer hacia algún lugar o el ir hacia, en este caso, la adultez. Y eso es porque en la antigua Roma, los adolescentes no era lo que propiamente ahora entendemos como adolescentes, sino eran básicamente los no niños, ¿no? Ya no eran niños y prácticamente la adolescencia abarcaba hasta aproximadamente los 25 años, lo cual en los tiempos actuales pareciera que sí sigue siendo así, ¿no? Que tenemos adolescentes así de 25 años, o este término que últimamente viene en boga de adultecentes, ¿no? Y para los romanos, los jóvenes o esta fase de juvenis sería entre los 25 y 40 años, ¿no? Entonces, pues si los jóvenes abarcaran hasta acá, hasta los 40 años, ya muchos se sentirían súper aliviados, ¿no? Entonces, propiamente, adolescencia es una etapa que etimológicamente o en cuanto a su raíz comprendería, pues no ser un adulto, ¿no? Estar en esta fase previa a la adultez. Y más o menos, ¿cuánto es lo que tenemos de población adolescente en este país? Pues más o menos para el cálculo de 2017, porque bueno, el censo del 2020 se lo llevó la pandemia, como muchas otras cosas en este año. Entonces, el censo 2017 nos indicaba que eran aproximadamente el 27% de la población. ¿A cuánto equivale esto? Más o menos entre un aproximado 22 millones de personas que están en este rango entre los 10 y los 19 años. Esto abarcaría el grupo etario más grande, es decir, son el grupo más representativo en la pirámide poblacional, que bueno, pues ya no es una pirámide, no, es una especie de figura que va de una base pequeña, porque la población ya ha tendido a crecer cada vez menos y entonces no son tantos los niños, los adolescentes es el grupo más grueso y después se va acortando hacia la edad adulta y la población de adultos mayores. Con el paso del tiempo, los adultos mayores van a ser muchos más, pero bueno, en este momento, hoy por hoy, es el grupo etario o el grupo de edad más grande que tenemos en México, el grupo más representativo. Y bueno, tendríamos varias definiciones como para ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de adolescentes. Tendríamos varias definiciones. Podríamos tener, por ejemplo, la definición demográfica, que implicaría que los adolescentes van desde los 10 o 12 años más o menos hasta aproximadamente los 18 años. Eso es lo que se considera al menos demográficamente como adolescencia. Pero no es la única definición que podríamos tener. O sea, ¿cómo saber cuando un chaval empezó a ser adolescente? Bueno,
Una pauta puede ser la pauta biológica, que implicaría justamente lo hormonal, es decir, que a partir de cierto pico de hormonas sexuales, estrógenos o testosteronas, se detonaría la pubertad. Y como todos ustedes saben, la pubertad pues implica una serie de cambios que particularmente van a ser visibles a partir de la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Pero esta es simplemente otra de las posibles definiciones operativas de lo que sería adolescencia. Y algo que seguramente será de mucho mayor familiaridad para ustedes, tengo entendido que estamos aquí en un grupo o una audiencia que particularmente son psicólogos que están enfocándose en psicología educativa, entonces este término o estas definiciones seguramente les serán mucho más familiares y nada más es cuestión de recordar. La parte de la definición en cuanto al desarrollo cognitivo, que la pauta sería, la pauta para hablar de inicio de adolescencia, la aparición de la abstracción, pasar de un pensamiento no abstracto a el pensamiento abstracto que sabemos que ocurre alrededor de los 12 años. Y bueno, pues el gran maestro de lo cognitivo es este señor que tenemos en pantalla, que también seguramente conocen bien. Y yo, mis dos grandes ídolos del desarrollo son dos señores que al menos en fotos me encantaría que hubieran sido mis abuelitos, ¿no? Tienen cara de abuelitos bonachones o abuelitos buena onda. Uno es este, que es Jean Piaget, y el otro lo vamos a ver un poquito más adelante, que es Erik Erikson, y son mis dos grandes ídolos cuando yo hablo del desarrollo. Entonces, bueno, pues si hablamos de un pilar de la teoría del desarrollo, pues tendremos que hablar de Jean Piaget, el cual define propiamente la adolescencia como esta etapa en donde se da la fase de operaciones formales. Sabemos que el pensamiento o el desarrollo cognitivo de esta fase de operaciones formales pues implicaría un pensamiento ya muy lógico, a diferencia de lo que estaba ocurriendo antes en la etapa previa, que es la de operaciones concretas, que corresponde, como ustedes saben, a la edad escolar. Entonces, en la fase de operaciones formales, el pensamiento ya es altamente lógico, va a estar muy sistematizado, va a ser un pensamiento muy simbólico, va a identificar el adolescente o la persona que tiene ya estas habilidades, ciertas probabilidades, y todo esto a diferencia de lo que estaba ocurriendo antes, ¿no? El pensamiento va a ser hipotético deductivo. El adolescente, en este caso, si ya está en esta etapa de operaciones formales, va a tener esta capacidad, que a veces es como definen muchos la abstracción, de pensar sobre pensar, ¿no? O de pensar acerca de los pensamientos, la cual no tienen los escolares, y ya puede salir del mundo de las situaciones concretas para pasar al mundo de las ideas. Entonces, esto propiamente es lo que nos va dando una pauta de entender por qué el adolescente termina pensando como piensa o por qué ha dado este salto evolutivo, y a veces nos ayuda a explicar a los papás por qué los adolescentes empiezan a rebelarse o por qué empiezan a pensar de manera diferente, y por qué si antes iban con los papás a misa todos los domingos, ya ahora dejan de ir, y es porque se empiezan a cuestionar, empiezan a rechazar, empiezan a pensar sobre sí mismos, empiezan a pensar qué tan real es todo esto que les han contado, y bueno, ya iremos viendo otras pautas, pero entender la adolescencia desde el punto de vista cognitivo, pues resulta de bastante utilidad, no nada más quedarnos en la parte biológica o simplemente en la pauta del número de años cumplidos. Pero bueno, ¿a qué podríamos llamar adolescencia normal? Y yo siempre cuando hablo o cuando hablamos en términos de salud mental, pues me encanta entrecomillar la parte de normal, ¿no? Porque hay muy pocas cosas que pueden entrar en términos de normalidad estadística, al menos, ¿no? Entonces, pues casi para todo lo que decimos normal tendríamos que entrecomillar, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto es lo normal de felicidad, o cuánto es lo normal de buena conducta, o cuánto es lo normal de socialización, ¿no? Si acaso hay algunos parámetros que pueden sí normalizarse estadísticamente como cierta parte de inteligencia, pero la gran mayoría de situaciones que corresponden a salud mental, pues las tendríamos que entrecomillar, ¿no? Porque no podemos hablar de algo que sea cuantificable y que podamos decir, ok, esto es lo que corresponde a la media poblacional, ¿no? Pero en términos generales, una adolescencia, digamos, como esperada, podría implicar que cuando se tiene una adaptación exitosa en esta adolescencia normal,
es porque se han superado ciertos obstáculos que se estuvieron presentando durante esta fase y se alcanzaron ciertos hitos. También vamos a hablar de cuáles son los hitos, es decir, como los puntos claves que se tienen que alcanzar para hablar de que se ha superado esta fase con éxito. Entonces, una adaptación exitosa, es decir, una adolescencia que se superó de manera normal, pues abarcaría el alcanzar estos puntos. Estadísticamente, y esto es un aproximado muy general, se calcula que más o menos, a pesar de que los papás puedan decir otra cosa, pero más o menos el 75% de los adolescentes van a tener esta adaptación exitosa, es decir, van a superar los obstáculos, van a alcanzar los hitos y van a tener una adaptación adecuada tanto en lo físico como en lo cognitivo, como en lo emocional, como en lo social, y va a poder continuar el funcionamiento previo. Y aquí me detengo y pongo en mayúsculas y en negritas esta parte de previo, porque si las cosas no iban bien, si el funcionamiento del chaval o de la niña no estaba bien desde antes de llegar a la adolescencia, es muy probable que llegado a la adolescencia no solo no estén mejor, sino se descompongan mucho más las cosas. Entonces, sí partimos de cómo estaban las cosas antes y probablemente venga toda una etapa de caos, de conflicto, de movimiento tanto al interior del adolescente como en su entorno. Y ya después, seguramente para la gran mayoría de los adolescentes, el 75%, 3/4 de los adolescentes, va a continuar un funcionamiento previo adecuado, va a seguir siendo funcional. Y tenemos una quinta parte de adolescentes que van a tener un desajuste franco, que va a implicar desde situaciones de autodesprecio, de problemas conductuales importantes con los papás, de problemas de consumo de sustancias, esto es a lo que nos referimos con el TUS, los trastornos por uso de sustancias, trastornos afectivos. Ojo, la adolescencia, por muchas razones, es la etapa en la que empiezan muchas de las grandes patologías en salud mental, como esquizofrenia, como trastorno bipolar. Además, ya veremos, hay un repunte en la estadística de depresión, también hay un incremento en la estadística de trastornos de ansiedad y muchas otras cuestiones que se detonan en este momento de la vida por todo el estrés, todo el cambio y todo el choque que puede implicar la adolescencia, insisto, no solo para el adolescente, sino también para el entorno. Y algo importante, ya decíamos al principio que pareciera que todos los adolescentes están bien patológicos o están bien enfermos, pues no es así, ¿no? Nada más hablaríamos de un 20%, aunque 60% de los adolescentes pueden cursar con algo de estrés ocasional o presentar algún síntoma psiquiátrico. Y aquí es muy importante aclarar que presentar un síntoma no quiere decir tener un trastorno. Todas las patologías en psiquiatría, todos los trastornos, llámese depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, todas las que ustedes quieran, cosas que no son propiamente de adolescentes, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del espectro autista, todas las patologías no son patologías de un solo síntoma, no hay un síntoma, nosotros decimos que sea patognomónico, es decir, un síntoma que haga el diagnóstico absoluto e inmediato de una enfermedad. Entonces, todas las patologías, todos los diagnósticos van a estar definidos por una serie de síntomas, un conjunto de síntomas y se tiene que cumplir un mínimo de síntomas. Entonces, la presencia de un síntoma no indica patología. Y repito, hasta el 60% de los adolescentes en algún momento de esta fase del desarrollo pueden llegar a presentar síntomas psiquiátricos. Entonces, no es que estén enfermos, están sintomáticos, pero no necesariamente tienen un trastorno o tienen una condición que ameritara propiamente una intervención o un tratamiento o algo más, ¿no? Entonces, en términos generales, podríamos hablar de esto como adolescencia, entre comillas, normal, o ya empezábamos a precisar un poquito de la adolescencia patológica. Y les decía que mi otro gran referente cuando hablamos de desarrollo, pues es Erik Erikson, que también tiene cara bastante amigable, ¿no? Y Erik Erikson, ya ustedes saben que amplió la teoría psicosexual de Freud y hablaba, ampliándola en ese sentido, de una teoría psicosocial y marcaba esta pauta de estas 8 etapas del desarrollo. Y marca situaciones muy específicas con relación a la adolescencia. Erikson
si están familiarizados y si no, bueno, pues nada más dejo aquí la pauta. Hablaba de dos vectores, ¿no? Uno que iba a impulsar a la persona hacia el desarrollo o hacia el crecimiento y otro que lo iba a llevar hacia el retroceso. Estos eran los vectores expansivo y el vector regresivo, ¿no? El que lo iba a llevar hacia atrás. Entonces, el vector expansivo iba a llevar a la persona hacia lograr la identidad y el vector regresivo hacia la confusión de rol. Y aterrizando, bueno, entonces la tarea fundamental del adolescente o lo que se esperaría que el adolescente, a la luz de esta teoría del desarrollo ericksoniano, que el adolescente lograra sería la identidad, y tiene toda la razón, me parece a mí, pues, o sea, la adolescencia es la etapa en la cual uno tiene que identificar quién es, qué es lo que quiere, qué necesita, hacia dónde va. Y junto con esto, y si mezclamos con todo lo cognitivo que hablábamos de Piaget, pues entenderemos que en la adolescencia se van a definir muchísimas cosas para el adolescente, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, la serie de valores a los cuales se quiere apegar o dentro de los cuales quiere vivir o dentro de los cuales se quiere mover. Y esto no es que inmediatamente entrando en contacto con un valor ya vaya a quedarse pegado. Durante la adolescencia tiene que ir identificando, tiene que ir logrando su identidad. Y si de repente el valor es la autonomía, ¿no? A lo mejor de repente se da cuenta que no necesariamente es lo que quiere vivir y puede que regrese a la dependencia y puede que regrese a la vinculación, pero durante la adolescencia se tendrá que ir dando el aterrizaje de esta situación, junto con identificar qué valores quiere llevar o qué valores quiere seguir. Pues la adolescencia también es la etapa clásica en donde se define la vocación como parte de la identidad. Durante la adolescencia también en esta búsqueda de identidad y de saber quién es, pues se da la afiliación con pares, queda ya muy clara la orientación sexual, aunque la orientación sexual sabemos que no se define, pero es decir, no se decide, pues la persona no decide qué es lo que, hacia qué es hacia lo que se quiere sentir atraído, pero sí lo va encontrando gradualmente a partir de la edad escolar, y en adolescencia queda clarísimo. Si no lo puede vivenciar, si no lo puede experimentar, seguramente es por otros factores, pero ya debe de tener claro en la mayor parte de los casos el adolescente cuál es su orientación sexual y empieza a ver estos conatos de comportamiento sexual. En la adolescencia, por toda esta situación de identidad, pues también se va a dar la confrontación con la estructura y el sistema previos, esto que hablábamos del oposicionismo, la rebeldía, el no querer, el cuestionar. Si es cierto que esto es lo correcto, si es cierto que esta es la verdad, si es cierto que seguir los 10 mandamientos me va a llevar a la salvación, si es cierto que existe la vida más allá de la muerte, si es cierto todo esto que me estás diciendo, si es cierto que ser honrado es lo que vale, si es cierto que este partido político es el que tiene la verdad. Y entonces confrontan esta estructura y ese sistema previos y se cuestionan, y a veces lo hacen solo internamente en su pensamiento y a veces lo hacen abiertamente y en un franco dechado ahí de oposicionismo y hasta de desafío, ¿no? Que pueden ser esperados en esta etapa del desarrollo. Aparte, otra de las cuestiones que se logra a partir de la adolescencia sería la autoconciencia, el lograr pensar en sus propios pensamientos, ya lo decíamos, a partir de la abstracción. Y bueno, ya Erickson planteaba la posibilidad de una crisis de identidad que fuera como una parte normal, como una parte esperada de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto no es sencillo de tener cuando se ha tenido un mundo tan estructurado como se había tenido hasta ese momento, ¿no? Viene todo este choque en el esquema y en la estructura de pensamiento, y el adolescente tendría todo el derecho, y sería lo esperado, que entrar en una crisis y entrar en conflicto, ¿no? Y a partir de la búsqueda de estilos y conductas alternativos, como podemos ejemplificar aquí en esta imagen muy clarita, que a veces espanta a los papás, ¿no? De por qué se ponen así estos anillos y parecen vacas y por qué se perforan y por qué se lastiman. Pero bueno, a partir de la búsqueda de estilos y de conductas alternativas van a ir encontrando su adaptación hacia una identidad sólida, ¿no? Y me regreso a esta pauta de la que hablábamos, ¿no? El 75% de los adolescentes, a pesar de haber transitado por todas este caos y este mar de turbulencias,
van a regresar al funcionamiento previo. Es más, muchos regresan al sistema de valores tradicionales de la familia después de una etapa de rebeldía. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir en todos los casos, pero hasta ese grado, ¿no? Después de haber llegado hasta extremos de comportamiento y conducta caótica, pues regresan al comportamiento que tenían desde antes de entrar a la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las pautas de las cuales ya Erikson nos ponía en contexto. Y bueno, me voy a saltar la fase de la etapa de adolescencia inicial, porque realmente esta no tiene mucho chiste para esta plática y es donde empiezan como todos los cambios, pero quisiera enfocarme en dos etapas porque la más caótica suele ser la etapa de adolescencia intermedia, que va más o menos alrededor de los 14 años empieza. Ya decíamos que la adolescencia como tal empieza con, de acuerdo al parámetro que se tome, 10, 12 años o desarrollo de caracteres sexuales secundarios, empieza más o menos 12 años, ¿no? Pero a partir de los 14 años, y esto es en plena secundaria, va entrando esta etapa de adolescencia intermedia en donde se dan los cambios cognitivos, comportamentales mucho más grandes y donde se da esta separación de la familia. No quiere decir que el adolescente se vaya de casa, no quiere decir que ya se despega de los valores y de las creencias y de la forma de pensar y de esta cosmovisión que tenía la familia para afiliarse más bien con pares, va a buscar su autonomía, la independencia y todo esto, pues si se fijan, pues suena caótico para papás que han estado acostumbrados a tener al hijo aquí, ¿no? O al hijo bajo su control. Entonces, que ocurra todo esto, el que se involucre en relaciones amorosas, ¿no? Mi bebecito, dicen las mamás, ¿no? Y se lo va a llevar la lagartona, ¿no? O ese granuja que se va a llevar a mi tesoro y a mi princesa, ¿no? Preocupa a los papás, ¿no? Entonces, el involucramiento en relaciones amorosas, el inicio en conductas sexuales, un comportamiento sexual, la identificación con otros grupos que evidentemente no son los familiares, y parte del caos a veces en adolescencia viene a partir de el subestimar los riesgos, el no advertir los riesgos como son de manera adecuada, ¿no? Y esto pues preocupa porque el adolescente es capaz de cuestionar, es capaz de ver la realidad, es capaz de pensar más allá, pero va a subestimar los riesgos y va a verlos mucho menores de lo que realmente son. Y si a esto le sumamos un sentido de omnipotencia que tiene el adolescente, de a mí no me va a pasar y es que a ninguno de mis amigos le pasó, es que no pasa nada si lo hago, más el impulso a la autonomía, pues habitualmente todo esto va a derivar en conflicto con los padres, ¿no? Yo sé que no hemos hablado hasta ahorita de depresión, ya vamos a hablar de síntomas de depresión en un momento. Pero quisiera plantear primero como toda esta parte medio caótica que podemos identificar en los adolescentes. Y ya cuando tenemos la adolescencia tardía, que generalmente es a partir de los 17, 18, 19 años, pues generalmente ya están definidos los adolescentes y ya todo este caos pasó. Y si bien puede continuar con la exploración de objetivos académicos, involucrarse en actividades fuera de casa y no va a tener todavía plena autonomía, generalmente ya para la adolescencia tardía están mucho más adaptados y todo este caos pasó, ¿no? Y todo esto, pues para hablar justamente de todo lo caótico que puede llegar a ser y por qué todo esto puede acabar derivando en algún momento determinado en fases de depresión por todo el choque, por todo el conflicto, por toda esta situación que está viniendo al interior y al exterior del mundo del adolescente, ¿no? Todo esto puede implicar mucho movimiento emocional y eventualmente o ocasionalmente se podrán llegar a ver, bueno, ni siquiera sería ocasionalmente, con mucha frecuencia se podrán llegar a ver cambios emocionales, lo cual veremos a continuación. Fíjense, algunos de los hitos o de las pautas que es esperado observar durante la adolescencia desde el punto de vista socioemocional, esto yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos incluso por experiencia, ¿no? Todos pasamos por esta etapa en mayor o menor medida, entonces pues nada más es cuestión de recordar y de empatizar un poco con los adolescentes con los que vayamos a trabajar. Entonces, podemos ver durante la adolescencia mucho derivado de una pauta hormonal, frecuentes e intensas fluctuaciones en autoestima. ¿Qué otras cuestiones son esperadas ver? Una autoestima que va a aumentar en dimensionalidad. Esto mucho tiene que ver con
¿Cómo se percibe físicamente el adolescente? El adolescente que se percibe deforme, y casi que por regla todos los adolescentes están algo deformes porque el crecimiento no va al parejo. Excepcional son los adolescentes y que son como bonitos o guapos, ¿no? Casi todos los adolescentes pasan por una fase de deformidades, ¿no? Y esto va a afectar mucho la autoestima, además de la aparición de acné, que también puede afectar mucho, y además un crecimiento, ya decíamos, como disparejo, ¿no? Entonces, esto puede acabar afectando autoestima, pero además, la otra pauta que va a determinar la autoestima de un adolescente es qué tanto está percibiendo que tiene alcances o que tiene éxito en la actividad que desarrolla, ya sea en lo deportivo, en lo artístico, en lo social o en otras áreas. Si siente que está alcanzando y que está avanzando, su autoestima va a subir. Pero en esta fase, muchos adolescentes, su autopercepción física es bastante deficiente y muchos no tienen alcances muy buenos, entonces su autoestima va a estar por los suelos en muchos momentos, ¿no? Y esto es algo relativamente esperado. Lo pongo en negritas, aunque a lo mejor no se alcanza a ver tan en negritas, pero pues sí son esperadas variaciones, ojo, leves a moderadas en el afecto y en el comportamiento por todo lo que ya mencionamos, ¿no? Todo lo anterior, toda esta gran introducción tenía como objetivo esto, ponernos en contexto de que el adolescente está viviendo un caos y todo esto se puede traducir en cambios leves a moderados en su estado de ánimo y en su comportamiento. No cambios graves, porque ahí estamos hablando de una dimensión patológica, pero lo leve, moderado, son relativamente esperados y ahorita veremos cuál es la diferencia con una situación de depresión. Otro de los hitos socioemocionales es que se adecue con el grupo de pares, ¿no? Y esto es lo esperado. Adolescentes aislados no es tan esperado verlos, aunque pueden tener sus fases de aislamiento, ¿no? Pero para el adolescente es sumamente importante esto, sentirse adecuado, sentirse adaptado al grupo de pares. Es esperada, ya decíamos también, la propensión al riesgo. Las amistades son fundamentales en esta etapa del desarrollo y la calidad de las amistades generalmente va a depender de que haya conductas prosociales, por ejemplo, la lealtad, ¿no? La lealtad es sumamente valorada por los adolescentes, el apoyarse mutuamente, el ser empáticos, todo esto que son conductas prosociales se va a traducir en mejor o en mayor calidad de las amistades. Y mayor comprensión de las propias creencias morales. Todo esto tiene que ver con los hitos socioemocionales que se van a presentar en la adolescencia. Finalmente, mejorar la habilidad para tomar una perspectiva. Y esto, bueno, pues nada más por poner en contexto y no quisiera detenerme más porque seguramente ya ustedes han revisado muchísimo de esto y pasemos más bien ahora a mezclarlo caóticamente con lo que es depresión. Y a mí me gusta hablar de cuestiones patológicas en cuestión emocional, partiendo de que las emociones son inherentes al ser humano, o sea, todos los seres humanos experimentamos una serie de emociones. Esto nos lo dejaron muy clarito en la película de Intensamente, con estas figuritas así muy bien estudiadas y muy bien representadas en la animación, de las 5 emociones básicas que insisto, la neuropsicología ha puesto todos los fundamentos para esto de tristeza, alegría, temor, desagrado e ira. Y todos tenemos este espectro de emociones, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y esto incluye a los bebés más pequeños, a los niños, a los adolescentes, adultos mayores. A lo largo de nuestra vida vamos teniendo este espectro de emociones. ¿Cuándo caemos en lo patológico? Cuando la emoción va mucho más allá de lo que esperamos. Una vez más, no tenemos algo que defina la normalidad, ¿no? No hay una pauta de cuánto es normal sentirse triste cuando uno terminó con la novia o cuánto es normal sentirse alegre cuando le dijeron que nació bien su hijo. Pues no hay una pauta normal, pero sí podríamos hablar de lo que sería esperado y de lo que no. Entonces, la depresión implicaría la presencia de tristeza mucho más allá de lo esperado y veremos cuáles son las pautas de esto. ¿Es frecuente, es importante la depresión? Pues veamos, ¿no? La depresión ya hace tiempo tiene la prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes más alta de todas las enfermedades psiquiátricas. Esto es 17%, esto es casi 1 de cada 5 personas en este planeta. Esto es no es exclusivo de ciertos países o ciertas culturas o ciertas áreas
urbanas o rurales, ¿no? Esto es universal, esta es una prevalencia universal. Y 1 de cada 5 personas a lo largo de su vida se van a deprimir. No quiere decir que todos vayan a acabar en tratamiento psiquiátrico, ni todos van a requerir psicoterapia, pero sí van a tener como tal criterios para hablar de un trastorno depresivo a lo largo de su vida, 1 de cada 5 personas, perdón. Y esto es muy alto. Insisto, es la prevalencia o es la entidad que tiene la prevalencia más alta de todas las enfermedades psiquiátricas. Es una condición que es mucho más prevalente o mucho más frecuente en mujeres. ¿Qué tanto? Más o menos el cálculo es 2-1. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver sí con factores hormonales. Probablemente les sea familiar el término de depresión postparto, y esto ocurre por un componente hormonal, pero también hay cuadros de depresión en la menopausia, también hay cuadros de depresión o sintomatología depresiva que puede presentarse antes del ciclo menstrual. Y cuando se llega a la adolescencia, y esto ya lo mencionaremos un poquito más adelante, pero la prevalencia o la proporción hombres-mujeres es más o menos la misma durante la edad preescolar, durante la edad escolar, y llegados a la adolescencia, en mujeres se dispara y llega a ser entre 2 o 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, sí hay un componente hormonal, pero también el estrés de la maternidad, que definitivamente afecta muchísimo más a las mujeres que el estrés de la paternidad a los hombres. Los estresores psicosociales específicos de las mujeres también las hace mucho más susceptibles a cuadros de depresión. Y aparte los modelos conductuales, ¿no? Sabemos que en nuestra sociedad todavía es mucho más tolerada la expresión afectiva en mujeres que en hombres. Entonces, los hombres suelen contener o solemos contener mucho más las emociones y solemos buscar mucho menos ayuda por trastornos emocionales. Entonces es mucho más fácil que una mujer sea diagnosticada. Entonces esto explica por qué en mujeres es mucho más frecuente. Y la salud mental en general, pues no era algo que contemplaran mucho las políticas económicas, las políticas públicas, que bueno, dicen que todas las políticas son públicas, pues, pero en los presupuestos de los países no estaba muy contemplada la salud mental, hasta que voltearon a ver cuál era el costo de no atender enfermedades mentales, particularmente la depresión. Y esta cifra desde hace mucho tiempo está vigente, que la depresión es la segunda causa de discapacidad laboral. Es decir, las razones por las cuales una persona no va a trabajar, más allá de infecciones, más allá de cáncer, más allá de infartarse, la segunda causa de que una persona no vaya a trabajar y por lo tanto no produzca dinero, y ahí es donde preocupó, donde preocupó a los países, pues, y a las economías, es la depresión. Y la depresión desde hace mucho tiempo también es una de las primeras causas de años de vida activos perdidos. Esto se define por parte de la Organización Mundial de la Salud como ABAD. Son días perdidos por discapacidad. Entonces, el impacto económico que tiene la depresión es altísimo. Y dejen ustedes lo que realmente nos preocupa a las áreas de psicología o a las áreas de psiquiatría, a los que vemos salud mental, del impacto en la calidad de vida, el impacto en la economía, ¿no? Y eso, afortunadamente, lamentablemente, es lo que hizo que se volteara a ver a la salud mental, y desde entonces destinan un poquito más de presupuesto, que de hecho pues no es mucho el presupuesto que se destina a salud mental. No sé si ustedes lo sepan, pero de todo el presupuesto en salud, que a veces va por ahí del 1 o 3% de todo el presupuesto de un país, en México al menos lo destinado de todo ese presupuesto de salud a salud mental va entre 1 y 2% de todo el presupuesto en salud. Es bajísimo esto y es gravísimo, ¿eh? Y otra cuestión importante, hablando justamente de adolescentes, mucho más allá de una cuarta parte de todos los pacientes que cursarán con depresión empiezan antes de los 18 años. Entonces, es una cantidad bastante significativa de personas que empiezan a edades tempranas. Y empezar a edades tempranas es importante señalarlo, es tener mucho mayor probabilidad de tener más cuadros de depresión. O sea, se puede tener un cuadro de depresión del cual se salga adelante, se recupere la persona y va a quedar con un poquito de riesgo para desarrollar un segundo, un tercero, un cuarto cuadros de depresión. Entre más cuadros vaya habiendo, pues más probabilidad va a haber de presentar uno siguiente.
más difícil va a ser de tratar el siguiente episodio de depresión, más complicaciones puede llegar a haber. Entonces, empezar a edades tempranas es exponer a la persona o es que la persona quede expuesta a muchas más complicaciones. Es frecuente, pues ya decíamos que sí, y con el incremento de edad se va a ir incrementando el riesgo de depresión. Más o menos en preescolares, que es difícil diagnosticar en preescolares de depresión, pero sí, sí se llega a ver. Vemos más o menos un 0.3% de preescolares que podrían cursar con depresión y 0.9, casi 1% en población clínica, es decir, en población que acude propiamente a consulta de especialidad. Esta es en población general, digamos, población que está siendo atendida por médicos generales o población así como que no recibe una atención especializada. Y de los que acuden a atención especializada, pues casi el 1% de preescolares cursan con depresión. Y estos no son pocos, ¿eh? 1 de cada 100 niños en edad preescolar estarían cursando con depresión. Y se va aumentando cuando se llega a edad escolar a 2 o 3%, y esto que les decíamos, la prevalencia o la proporción hombres-mujeres es igual todavía en escolares, y a partir de adolescencia sube hasta más o menos un 10%, para llegar a que aproximadamente a los 18 años, esto que hablábamos hace ratito, hasta el 20% de la población podría estar desarrollando cuadros de depresión. Y algo que también tiene ciertos criterios operativos, que es la depresión persistente. Antes se conocía esto como distimia, que es una depresión como levesona, pero sostenida durante al menos 2 años en el caso de adultos y 1 año en el caso de niños y adolescentes. El tener una distimia, es decir, una depresión levecita, expone a mucho mayor riesgo de un cuadro de depresión como tal, ¿no? Y esta depresión combinada se llama depresión doble, ¿no? Una distimia más un cuadro de depresión. Entonces, esto es frecuente, pues así de frecuente, ¿no? Hasta 1.6 a 8% de adolescentes que podrían estar cursando con esta depresión doble. Y en cuanto a las causas, no quiero aburrirlos con demasiada teoría, nada más señalar que tenemos bien identificados, aunque no conocemos todas las causas, tenemos bien identificados 3 elementos que podrían estar interactuando para el desarrollo de una depresión. Tenemos elementos biológicos, dentro de los cuales uno muy importante es la herencia, aunque no es lo de mayor peso en las causas de depresión. Sí se puede atribuir el 30% de la responsabilidad de la depresión a la herencia, es decir, tener un familiar en primer grado, es decir, hermanos, papás, hijos, que tengan depresión, me expone o expone a la persona a mayor riesgo de depresión. Hasta 3 veces más depresión puede haber en familiares en primer grado de personas deprimidas. Pero no es lo más significativo. También en cuanto a factores biológicos, ya hablábamos un poquito de las hormonas, del factor endocrinológico, y pues nada más señalar, también hay un componente inmunológico, hay ciertos estudios que reportan ya que detrás de todo cuadro de depresión hay procesos inflamatorios a nivel cerebral. Son estudios muy interesantes que van a dar pauta a nuevos tratamientos seguramente en un futuro no muy lejano. Y dentro de los factores psicológicos, que bueno, pues ustedes aquí dominan mucho más de la materia, yo nada más quiero mencionar como algunas de las propuestas o de los elementos que hay ya fundamentados. Podríamos hablar desde las distorsiones cognitivas de la terapia cognitiva, en donde el paciente deprimido pues, cursa con estas distorsiones de ideas de minusvalía, de culpa y de desesperanza. La concepción psicodinámica, que habla de que tras cada depresión hay un proceso de duelo o de pérdida con su respectiva reacción, o las teorías de aprendizaje, que nos hablan de esta indefensión aprendida que podrían tener los pacientes con depresión. Pero insisto, esta es materia muchísimo más suya que mía, entonces nada más la dejo ahí señalada. Y dentro de los factores sociales, pues también ya decíamos que si el 30% de la enfermedad corresponde a la herencia, pues tenemos un 70% de etiología o de causas que corresponden al ambiente, y parte del ambiente muy, muy importante es la sociedad, ¿no? Entonces, ser una persona que vive en exclusión social, y bueno, pues esto entra justamente en el contexto de lo que ustedes están revisando en estas diferentes ponencias, o vivir en aislamiento, o no sentirse con pertenencia a el grupo social o incluso al grupo familiar, pues va a exponer a una persona a mucho mayor riesgo de depresión.
Y señalo particularmente la red de apoyo que empieza en casa, ¿no? Familias caóticas, pues obviamente van a favorecer muchísimo más la aparición de depresión, familias separadas que viven en el caos, o que haya presencia de patología en los padres, por ejemplo, pues expone a los hijos a patología también. Entonces, si la red de apoyo no es sólida, pues la persona va a estar mucho más en riesgo de depresión. Pero no es una sola causa, son múltiples causas, particularmente estas tres entidades confluyendo para el desarrollo de depresión. Y no quisiera dejar de señalar el factor resiliencia, en donde a pesar de tener a lo mejor toda esta combinación y todo este campo de cultivo hermoso para desarrollar una depresión, una persona puede no deprimirse, y esto ocurre por este componente que es la resiliencia, que es este conjunto de factores o de elementos que pueden ayudar a una persona a tener éxito desde la adversidad. No nada más son los mecanismos de defensa, no nada más son los mecanismos de adaptación, también hay un componente temperamental, un componente biológico propio de la resiliencia. Entonces, es un componente también multifactorial, pero que puede ayudar a que una persona, a pesar de tener todos estos factores de riesgo y todos estos elementos causales, pues no se deprima. Y bueno, cuando hablamos de depresión, hablamos de ya decíamos hace rato, no nada más un síntoma, un conjunto de síntomas que se requieren para poder hablar de que una persona está deprimida. Los síntomas eje, quizá esto ya también les es familiar, son la tristeza y la anedonia. Anedonia, les recuerdo que es la incapacidad para sentir placer. Estos dos síntomas no pueden faltar, o sea, bueno, puede ser uno de los dos, ¿no? Pero uno de los dos debe de estar presente para poder hacer el diagnóstico. Pero depresión no es nada más tristeza y no es nada más no sentir placer por las cosas que antes me producían placer, o no encontrarle chiste a ver películas, o a salir con la pareja, o a jugar con los amigos, o a estar con el grupo. No es nada más esto. También implicaría cambios en el sueño, ya sea que la persona deje de dormir, o presente insomnio, puede ser el término clínico, o que duerma de más y que tenga muchísimo sueño. Depresión también puede ser otro de los criterios, el que tenga una persona agitación, que se sienta así como sumamente inquieta, o que se sienta sumamente lenta, con una baja energía, fatigado, con falta de energía, con estas distorsiones cognitivas que ya hablábamos, particularmente en los criterios de depresión. No nos marcan la desesperanza como uno de los criterios, pero sí la minusvalía y la culpa, las ideas de muerte y problemas en atención y en concentración. Entonces, para poder hablar de depresión, tendríamos que mencionar que deben de estar presentes 5 de estos síntomas, ¿no? Uno de ellos debe de ser al menos la tristeza o la anedonia. Y los otros 4 pueden ser, ya sea el otro que nos faltó aquí o cualquiera de estos, ¿no? Y debe de estar presente durante al menos 2 semanas estos síntomas. Y esto es uno de los parámetros que nos hacen plantear justamente la diferencia con síntomas de tristeza, con momentos de tristeza, con momentos de azote adolescente, ¿no? Que generalmente en un adolescente que está teniendo estas fluctuaciones, pues un día puede estar súper triste y súper azotado, y al día siguiente ya estar súper bien y ser el más amoroso y el más entusiasta con la vida de todo el universo, ¿no? Pero cuando hablamos de depresión, hablamos de que van a estar presentes estos síntomas de manera continua durante al menos 2 semanas. Difícilmente un paciente llega a consulta, ya sea de psicología o de psiquiatría, con 2 semanas de evolución, con 2 semanas de haber empezado. Generalmente traen muchas más semanas, meses, si no es que años ya de evolución con su depresión y con todos estos cambios y con todo este impacto en la calidad de vida de la persona. Pero en el caso de niños y adolescentes es muy importante marcar esta pauta. El síntoma de tristeza quizá lo podemos cambiar, o quizá lo vamos a ver más bien expresado como irritabilidad. El niño o el adolescente deprimido, sí puede ser que estén tristes, pero también es probable que estén enojados, y el enojo continuo durante al menos 2 semanas marca como un síntoma de depresión. Ténganlo en cuenta, porque a veces esto que parece como, ay, adolescente que está de malas y adolescente que está irritable, si esto lleva más de 2 semanas, a lo mejor es un síntoma de depresión. Entonces, repitiendo,
5 o más de estos síntomas, uno de esos dos tiene que ser tristeza o irritabilidad, el otro anedonia, y con que tenga 5 o más durante al menos 2 semanas, tenemos elementos para hablar de una depresión. Pero el otro elemento es que esté impactando en la funcionalidad. Si es una cosa muy, muy leve, pues a lo mejor no podemos considerar el diagnóstico clínico de depresión. Entonces, que sí haya un impacto en el funcionamiento, que esté afectando las relaciones interpersonales, que esté afectando la salud, que esté afectando, por ejemplo, por este síntoma que impacta muchísimo en la funcionalidad, que son las fallas en atención y en concentración. Este es uno de los motivos por los cuales las personas no producen como deberían de producir en sus trabajos, o el rendimiento académico empieza a bajar en niños o en adolescentes porque no se pueden concentrar, además de que no están interesados, ¿no? O se sienten sumamente desanimados, o a lo mejor tampoco durmieron bien y entonces están durmiendo en clase o se están durmiendo en el trabajo, o están sumamente inquietos y no se pueden concentrar. Entonces hay muchos elementos para fundamentar este impacto en la funcionalidad, insisto mucho, puede ser a partir de las fallas en atención y concentración, porque una persona puede estar triste e ir a trabajar, o triste e ir a la escuela, o no tener muchas ganas de jugar en el recreo un niño, pero estar ahí en la escuela y a lo mejor sigue aprendiendo, pero si no tiene atención y concentración, va a estar fallando en su funcionalidad. Entonces es muy importante esto, y quisiera marcar, pues a lo mejor como un punto en mnemotecnia, las 3 Ds que son fundamentales para poder hacer el diagnóstico de depresión. Uno sería la disfunción, es decir, qué tanto está impactando en el funcionamiento de la persona. Otro sería la duración, insisto, mínimo de 2 semanas. Y otro sería el que no haya otros diagnósticos diferenciales. Esto no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero si los síntomas se explican a partir de que un paciente está consumiendo alguna sustancia como marihuana y entonces anda sin energía, o anda dormido todo el tiempo, o anda súper relajado, pues obviamente no es depresión, ¿no? O si tiene una enfermedad médica como hipotiroidismo, por ejemplo, esta enfermedad pues puede cursar con síntomas parecidos a una depresión, ¿no? La persona duerme de más, tiene cambios en su apetito, tiene cambios en su peso, va a estar sin energía. Entonces más bien ahí es atribuible al hipotiroidismo. Y que no haya la presencia de alguna de estas dos situaciones que son la manía o la hipomanía, que más bien hacen diagnóstico de trastorno bipolar, que esto es motivo a lo mejor de otra gran plática, pero pues esto sería exactamente lo contrario de un cuadro de depresión, es decir, andar todo acelerado el paciente, andar con muchísima energía, andar con ideas en vez de minusvalía, ideas sobrevaloradas acerca de sí mismo o de las circunstancias. Y entonces, si presentara esto, más bien no es depresión únicamente, sino puede ser un cuadro de trastorno bipolar. En el caso particular de adolescentes, un adolescente deprimido puede tener complicaciones. Estas se presentan en todos los pacientes, pueden ser en cualquier paciente de cualquier edad, pero quisiera enfocarme particularmente en adolescentes que estén deprimidos, pues va a ser mucho más fácil que caigan en consumo de sustancias. Y esto se explica por muchas razones, además de toda esta situación adolescente por la cual estaba pasando, pues en muchas ocasiones el consumo de sustancias como el alcohol puede ser una forma de automedicarse, ¿no? De sentir un poco de alivio con relación a estos síntomas que está presentando. En el momento de tomar alcohol y de intoxicarse con alcohol, pues se olvidan, se pasan, no se siente tan mal, tan desesperado, o de consumir otras sustancias, ¿no? El adolescente que está sumamente bajoneado, se mete una tacha, entonces se le olvida el bajoneo y empieza a andar todo acelerado, ¿no? Entonces, puede ser una manera de automedicarse de los adolescentes el empezar a consumir sustancias. Si el adolescente tiene alguna complicación, alguna enfermedad médica, esta se puede complicar, ¿no? No se va a atender porque no está interesado en atenderse, porque no le va a dar importancia al autocuidado. Entonces, las enfermedades médicas se pueden complicar con mucho mayor facilidad en adolescentes deprimidos. Obviamente la calidad de vida va a estar impactada, pero si el adolescente no se atiende, o si no es atendido, pues esto puede acabar en una disfunción crónica, ¿no? Reprueba el año, lo expulsan de la escuela, ya no vuelve a estudiar, sigue desinteresado en estudiar, y a lo mejor una persona que tenía todo el potencial del universo para tener una vida muy funcional, pues la pierde. Obviamente una persona deprimida, pues las relaciones que va a generar o que va a estar elaborando, pues van a ser también
patológicas, ¿no? Basadas en que no está bien la persona, en que va a tener estas distorsiones cognitivas, en que va a tener todas estas formas de interactuar tan deficientes, porque sus relaciones van a ser patológicas. Y creo que pueden ustedes darse cuenta de todos los círculos en los cuales podemos entrar, porque si va a tener relaciones patológicas, se va a sentir súper mal y su calidad de vida también va a disminuir y entonces menos se va a atender en complicaciones médicas y esto va a generar más depresión, ¿sí? Entonces, bueno, pues la situación se va complicando paso a paso, ¿no? Además de por tratar de compensar este malestar interno que siente, mezclado con adolescencia, pues es mucho más fácil que caigan en conductas de riesgo y que podamos tener, por ejemplo, conductas de riesgo a la hora de conducir y tener más accidentes o caer en autolesiones o conductas sexuales de más riesgo porque no va a pensar o no va a preocuparse por cuidarse y entonces es más probable que curse con enfermedades de transmisión sexual o con embarazos no planeados. Y finalmente la complicación reina, la complicación máxima de los cuadros de depresión en adolescentes es mucho más probable, es el suicidio, ¿no? El suicidio actualmente es la segunda causa de muerte en adolescentes o en jóvenes de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte, o sea, es la segunda razón por la cual se mueren adolescentes, es altísimo la prevalencia de suicidio en adolescentes y detrás más o menos del 80% de los suicidios se calcula que hay un episodio de depresión, no hay sintomatología depresiva. Entonces, por eso es muy importante prestar atención en esto. Y bueno, pues ustedes pónganle el texto aquí abajo, ¿no? ¿Qué hacer ante todo este panorama, ¿no? Así como ya pare este panorama tan espantoso y tan complejo, pues sí, hay cosas, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y ojo, entre más temprana sea la intervención, pues mejor nos va a ir, ¿no? Si detectamos un adolescente deprimido, pues enviémosle a valoración. No todos van a acabar en medicamento, ni todos van a acabar en terapia, pero todos van a tener la oportunidad de ser evaluados, de determinar si cursa con un cuadro de depresión y si cursa con un cuadro de depresión, especificar la modalidad de intervención más apropiada y más adecuada. Y como decíamos que la depresión no tiene una sola causa, sino que es multifactorial, el tratamiento tampoco puede ser en una sola línea, tiene que ser multidisciplinario o decimos ahora transdisciplinario, ¿no? Ni uno pesa más que el otro. Por supuesto que si tenemos una depresión grave, el medicamento no deberá de faltar, ¿no? Un adolescente que ya intentó suicidarse, un adolescente que no come, no duerme, no funciona, que está súper mal y que está súper ansioso, pues requerirá tratamiento médico. Sí, ahorita hablo 3 palabritas acerca de tratamiento médico, pero si no le damos al adolescente además un proceso de terapia en donde pueda cambiar estas distorsiones cognitivas, en donde pueda tener mejores mecanismos de afrontamiento, en donde pueda ver la realidad de manera distinta, en donde pueda encontrar soluciones, pues el medicamento le va a ayudar durante un tiempo y para algunos síntomas, pero su vida va a seguir siendo un caos, entonces de nada sirvió. Y si no cambia el ambiente, si no tenemos una intervención social, pues también seguramente nuestro tratamiento va a ser un fracaso. Entonces, si hay oportunidad de tratar, si hay recursos disponibles, particularmente en México, en la Ciudad de México, pues es en el punto en este país en donde más recursos hay para la atención específicamente de adolescentes deprimidos. Está el único hospital psiquiátrico a nivel nacional, que es el Juan N. Navarro, que está allá en Tlalpan. Hay muchísimos lugares, es el lugar en donde más psiquiatras hay en este país, entonces hay recursos, ¿no? Es el lugar en donde más psicólogos hay, no todos bien formados, no todos bien preparados, no todos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Pero pues hay muchísimos recursos y es el lugar en donde más programas sociales hay, entonces creo que las oportunidades de intervención están ahí a la mano. Y bueno, a menos de que ustedes, no sé si ustedes ubican a esta actriz en este personaje que es la enfermera Rachel, que es de Atrapado sin salida, a menos de que ustedes se tomen con esta mujer que sí hacía un muy mal uso de medicamentos, de tratamientos psiquiátricos. Quisiera señalar que los medicamentos, nada más por reforzar esto que seguramente ya les han dicho, los medicamentos en psiquiatría y los medicamentos en el tratamiento de depresión no son drogas, no van a traer al paciente sedado, ni lo van a traer ido, ni lo van a traer ausente, no va a generar adicción, no hay manera de que un antidepresivo genere adicción. Los medicamentos que llegan a generar adicción son otra categoría de medicamentos que se conocen como benzodiazepinas y que ayudan a que un paciente pueda dormir o esté más tranquilo, pero no son los tratamientos o no son los medicamentos antidepresivos y mucho menos son los tratamientos de elección en niños o en adolescentes. Entonces, sí tiene que quedar muy claro para ustedes psicólogos, para los papás,
para otros médicos incluso, porque hay algunos médicos que no están bien preparados y que creen que los antidepresivos van a generar adicción, que no van a ser para siempre, por esto que decíamos, ¿no? O sea, vamos a canalizar al paciente también a tratamiento psicológico, vamos a tratar de hacer modificaciones en el ambiente, justamente para que el tratamiento no se base nada más en medicamentos, ¿no? Para que no sean los medicamentos la solución. Son parte del tratamiento integral, pero no son la solución, ni van a ser para siempre. Aclaro de una vez, un tratamiento con antidepresivos en un primer cuadro de depresión durará un año, es mucho tiempo, pero no tendría por qué extenderse más si es que las cosas han ido bien y si es que el paciente ha estado en esta modalidad de tratamiento multidisciplinario. ¿Cuál es el objetivo de los medicamentos? Devolver la funcionalidad, que si un paciente no come, no duerme, pueda comer, pueda dormir, que si no puede concentrarse y no puede poner atención en la escuela, lo pueda hacer, que si no disfruta ya de salir a jugar fútbol, lo pueda hacer de nueva cuenta, que si ha perdido el chiste, el gusto, el saborcito por ir a ballet, que lo pueda hacer de nueva cuenta, que retome la funcionalidad y que pueda tener de nueva cuenta una vida con calidad. Y decía yo, pues el tiempo necesario para evitar una recaída, si se interrumpe el tratamiento antes de tiempo, si el paciente se confía y dice, ay, yo ya me siento bien, o si el papá dice, pues ya para qué le vamos a dar medicamentos, si ya lo vemos bien, si ya está más tranquilo, y le suspenden el medicamento a un mes de haberse iniciado porque ya lo vemos bien, pues es muy probable que venga la recaída. Insisto, el tratamiento cuando menos debe de durar un año. Y finalmente, nada más hablar de en qué momento sería recomendable, si se detecta un paciente, referirlo a una valoración médica o especializada por psiquiatría o por paidopsiquiatría. No todos los pacientes tienen que llegar a consulta. Todos los adolescentes deprimidos tienen que llegar a consulta de psiquiatría. ¿Cuáles? Estas son algunas propuestas. Hay, por supuesto, muchos más casos, pero de lo que más frecuentemente vemos y que ameritaría que sí hubiera una valoración por medicina, es decir, por especialidad de psiquiatría infantil, pues sería uno, la conducta autolesiva, ¿no? Ya sea con fines suicidas o esta modalidad muy frecuente ahora que se define así como conducta autolesiva no suicida, ¿no? El cutting, por ejemplo, si hay esta conducta, sobre todo por el riesgo que puede implicar para el paciente, ¿no? Otras conductas de riesgo, ya decíamos, por ejemplo, de estar propensos a accidentes o a conductas sexuales de riesgo. Obviamente el intento suicida debe de ser evaluado desde el punto de vista médico. Si no se hace una referencia para evaluar un intento suicida, sobre todo de una letalidad importante, se está incurriendo en negligencia, ¿no? Porque a lo mejor el paciente amerita internamiento por el riesgo tan elevado que podría haber. Otro tema es suicidio, pues, pero pues nada más mencionarles, por ejemplo, después de un intento de suicidio, existe un riesgo altísimo de que haya un reintento en las 48 horas siguientes. Entonces, si no estamos al pendiente de esto, puede volver a pasar y en un segundo intento puede que sí le atine el paciente. Entonces, sí sería recomendable referir al paciente en esa circunstancia. Si hay comorbilidad, por ejemplo, con consumo de sustancias, con trastorno de ansiedad, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con trastorno de desarrollo intelectual, con algo más desde el punto de vista psiquiátrico o desde el punto de vista médico, vale la pena que sea evaluado por psiquiatría. Si hay consumo de sustancias, ya lo mencionábamos, si hay conductas auto o heteroagresivas, sobre todo de consideración, no un paciente que se está golpeando de manera intensa, no como una autolesión de acá, sino que en un episodio de disruptividad se pegue o empiece a agredir a alguien más, pues obviamente sería muy, muy recomendable que fuera valorado por especialidad. Y algo fundamental, si no hay red de apoyo, pues manden al paciente de evaluación para que, pues si no vamos a poder modificar, bueno, ya no me voy a regresar al cuadrito que hablaba de lo médico, psicológico y social, si no vamos a poder modificar el ambiente, pues al menos sí que tenga algo de apoyo a partir del medicamento. Y ante la duda, de verdad, yo prefiero pecar de cauto y pecar de precavido, aunque me digan exagerado, pero esto creo que ha ayudado a que evitemos gran cantidad de tragedias y evitemos cuestiones complicadas. Es preferible pasar por, híjoles, hay este cuate que exagerado, a que confiado y tuvimos una situación que lamentar. Bien, y para la adolescencia, ¿qué tratamiento damos? Pues antes el tratamiento de elección era que era la chancla, ¿no? Pero pues evidentemente no hay un tratamiento porque no es una patología la adolescencia, ¿no? Pero si queremos marcar algunas pautas para los papás de adolescentes no deprimidos, pues uno sería esperar. Ya decíamos que se va a acabar la adolescencia, no sabemos cuándo, pero se va a acabar, entonces tener mucha paciencia y esperar a que el tiempo haga lo suyo.
mantener una escucha abierta, sin crítica, sin censura, sin sermonear en automático al adolescente, mantener límites claros y firmes, tener buenas estrategias de negociación, ejemplificar, ser el ejemplo para el adolescente y no ser contradictorios con lo que decimos y con lo que hacemos. Y finalmente, pues una de las tareas de la crianza de adolescentes sería favorecer la emancipación, es decir, favorecer que se vayan, que se suelten, que sean autónomos y que no dependan de uno y uno no depender de ellos, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a detallar más de estos aspectos que son muy importantes, pero pues revisando toda la teoría acerca de adolescentes, pues puede quedar más o menos claro estas estrategias para papás. Bien, aterrizando, entonces, la adolescencia es una fase esperada, es una fase normal dentro del desarrollo. La adolescencia puede ser muy complicada para el menor y mucho también para su entorno, pero no es una patología. La depresión, en cambio, sí es un estado patológico, es una enfermedad médica, aunque no todos requieren medicamento, pero es una enfermedad médica la depresión. Hay definiciones claras de depresión en cuanto a criterios, en cuanto a la alteración bioquímica asociada. De esto no hablamos mucho, pero sí hay un sistema de neurotransmisión alterado en pacientes deprimidos. Por eso es que los tratamientos farmacológicos funcionan. El tratamiento en depresión y en depresión adolescente debe de ser multidisciplinario y cuando amerite el caso, esto que señalábamos, habrá que referir a una valoración adecuada, sobre todo en beneficio del paciente y en beneficio de su prestigio como profesionales. Y pues muchas gracias. Dejo aquí los datos de contacto por si hubiera alguna duda, alguna inquietud y creo que pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Así es, muchas gracias, doctor. Muy, es un tema bastante complejo por lo que se ve. En realidad, pues es un tema que además lo podemos confundir, ¿no? Lo podemos confundir con pues muchas situaciones que vivimos de manera cotidiana. Será cuestión más bien de aclarar aquí algunas cosas. Por eso la invitación para que algunos de ustedes, de quienes están por aquí, nos quieran compartir alguna pregunta, alguna duda. Aprovechemos la presencia del doctor para resolver algunas situaciones en las que tengan duda. Nos mantenemos aquí, pueden hacer las dudas. Vamos a esperar un momentito porque en la transmisión por YouTube pues está un poquito atrás. Ya está por terminar, nada más un momentito para que podamos esperar las preguntas. Mientras tanto, pues quizá, pues parte de lo último que se estaba diciendo eran las sugerencias, ¿no? Me imagino que por ahí van muchas ideas, sobre todo en cuestión de, pues nosotros como psicólogos educativos, como apoyo en el proceso de la educación, de los profes, de alumnos, en el proceso de aprendizaje. Ahí tenemos un trabajo fuerte también, ¿no? En cuestión, cuando encontramos algún alumno, algún compañero que tiene síntomas de depresión, pues nos toca también comprender todos estos elementos principales. Entonces, por aquí no veo, estoy buscando a ver si hay alguna... Claro, voy a aprovechar en lo que caen algunas preguntas, Sí, maestro Nicolás. Sí, en muchas ocasiones parte del riesgo, tanto para papás como para el personal en escuelas o el personal de apoyo, puede ser como el ser demasiado tolerantes con el adolescente deprimido y decir, híjoles, ay, pobrecito, ¿no? Está deprimido y por eso no hace determinadas cosas o por eso está enojado y por eso le pegó a su compañera, ¿no? Y algo que debe de quedar muy claro es que pues todo el mundo tiene derecho a deprimirse. Ya vimos que es muy alta la prevalencia de depresión, pero el estar deprimido no justifica que yo viole o transgreda los derechos de los demás o que yo haga o que yo caiga en conductas antisociales prácticamente, ¿no? O no me justifica hacer cualquier cosa, ¿no? Ni me excluye y tendré que vivir consecuencia de lo que haga a pesar de estar deprimido porque así es como funciona la vida. Entonces, tiene que quedar muy clarito para el adolescente deprimido que el estar deprimido nos obliga a buscar la atención, nos obliga a buscar soluciones,
pero no le da derecho a hacer cualquier cosa, ¿no? Al adolescente deprimido. Entonces, sí se puede caer fácilmente en la tentación de sobreproteger y decir, híjoles, pobrecito, y tolerarles demasiado, ¿no? Entonces, tanto para padres como para personal, sí es importante que quede claro este mensaje para que los límites se mantengan también muy firmes para el adolescente, porque también, pues puede ser muy fácil para el adolescente decir, ay, pues el escudo protector y la tarjeta universal de, estoy deprimido, y entonces ya me perdonan cualquier cosa, ¿no? Exacto. Sí, y entonces ahí puede ser una confusión importante. Y también cuando les decimos pues que acudan por apoyo, pues una pregunta por aquí interesante es precisamente pues cómo convencer a un adolescente de asistir a recibir apoyo psicológico o apoyo médico. ¿Cómo le hacemos? Claro, es bien complicado, particularmente con los adolescentes, por el oposicionismo base que tienen, por ese sentido de omnipotencia, porque tienden a minimizar los riesgos. Pero en buena medida una explicación puede ser la meramente médica, ¿no? O sea, cuando nos duele la muela, pues vamos al dentista, y cuando nos duele la panza, pues vamos a que nos revisen la panza y ver qué tenemos, y cuando nos duelen las emociones, pues habrá que revisar qué es lo que está pasando y si requerimos ayuda, ¿no? En ese sentido, habrá que ser muy claros con los adolescentes en explicar justamente que lo que están viviendo puede ser una situación de depresión y no nada más una fase normal, y tratar de acercarse, buscar ayuda. En muchas ocasiones, a mí me ayuda con los adolescentes en esta parte de negociar y volverlos partícipes de su tratamiento, el que no soy papás de ellos, ¿no? Porque el conflicto lo tienen con los papás, y el no aliarme con los papás y mantener la confidencialidad con el adolescente, decir, ok, no voy a reportar yo nada con tus papás. Un principio de la confidencialidad es no revelar nada, aunque sean los papás, ¿no? Que no implique riesgo para el adolescente o riesgo para los demás, ¿no? O sea, estas son las excepciones de violar la confidencialidad. Fuera de eso, pues podemos estar comprometidos con el adolescente a reservar su información y a no decir nada con los papás, y eso es aliarnos con el adolescente más que con el papá. Es muy importante no ser cuates del adolescente, porque cuates ya tienen, ¿no? Y no nos va a ver como figuras de utilidad, pero tratar de tener este punto intermedio entre ser autoridad y ser una figura de apoyo, y a veces los maestros son de muchísima más confianza, o a veces el personal educativo, el personal de psicología en la escuela puede ser una figura muchísimo más positiva que los mismos padres al momento de convencer de ir a buscar ayuda, ya nada más por el hecho de que no son los papás y no son las figuras de conflicto con ellos, ¿no? Ok, muy bien, sí, sí, sí. También es importante entonces menciona acerca del, por ejemplo, para un adolescente que pasa por depresión, ¿puede de alguna forma superarla en un lapso de días o semanas por sí solo? Si es una depresión leve, bueno, podría ser que pasara de manera espontánea, ¿no? Si fuera algo muy leve. Pero incluso para cuadros de depresión leve y algunos cuadros de depresión moderada, hay intervenciones no farmacológicas que pueden ayudar, ¿eh? Por ejemplo, se habla de que 30 minutos de actividad física intensa, eh, por ejemplo, un trote o correr 30 minutos al día, pero de manera muy constante, podría generar los cambios bioquímicos suficientes para que una depresión leve mejorara, ¿sí? No todas las depresiones van a mejorar, pero las leves podría ser que remitieran solo con actividad física o solo con actividades recreativas, ¿no? Alguien a lo mejor que esté levemente deprimido, distrayéndose, haciendo actividades que habitualmente le gustan, podría llegar a pasar. Pero cuando se trata de una depresión moderada, lo más recomendable es no confiarse, porque esto se puede cronificar o puede avanzar, y ni se diga de una depresión grave. ¿Qué nos marca el criterio para hablar de leve, moderada o grave? El número de síntomas, el número de criterios y el impacto en la funcionalidad. Y hay cosas que en automático podrían hacer una depresión grave, como por ejemplo ideas de muerte, ¿no? O el intento de suicidio. Eso ya en automático hace que una depresión sea grave. Pero si hay poquitos síntomas, poquitos días, no se ha complicado con nada más, pues es probable que pasara por sí solo, o que a lo mejor nada más con una intervención así como relajación, música, distráete, pudiera pasar. Pero yo insistiría en esta última pauta que poníamos, ¿no? Ante la duda,
pues yo prefiero que sea evaluado por un especialista, por un psicólogo, por un psiquiatra y no confiarnos, ¿no? Claro, sí, eso sería lo mejor para, pues, prevenir eh, cualquier situación que pueda ser más grave, ¿no? Muy bien, entonces, aquí hay otra, por ejemplo, donde estaba, sí, durante el confinamiento, ahora en esta situación de confinamiento, ¿qué sugiere a los cuidadores en cuanto al trato de los adolescentes? Pensando, pues, en general, por un lado, pero también considerando en el caso, sobre todo cuando hay un problema o síntomas de depresión. Claro, si no es posible huir de este planeta, que a lo mejor sería como la solución a todos los problemas, ¿no? O meterse en una máquina del tiempo y que avancemos de la pandemia ya. Si no es posible esto, pues sí, muchísima paciencia. Realmente, bueno, Ajá, no entramos ahorita en esta materia de qué es lo que ha pasado con todo el fenómeno del confinamiento, que ha sido horrible. Prácticamente, pues a todos nos ha afectado en muchas áreas, entre otras en la emocional. El estar confinados, el estar sin nuestras actividades habituales, el estar sin las actividades recreativas, sin el grupo social. Por muchas razones el confinamiento nos ha venido a dar al traste en nuestros sistemas y las emociones no han sido la excepción. Y los adolescentes, que de por sí están buscando la autonomía, están buscando separarse, que tienen que estar conviviendo de tiempo completo con estas figuras con las que están en conflicto, pues es esperado que estén en más conflicto. Entonces se requieren dosis muchísimo más altas de paciencia. En términos generales, algunas recomendaciones serían como tener tiempos individuales, ¿no? Tener espacios individuales, aunque estén en casas pequeñitas, pero sí decir, ok, este rinconcito es el rincón de Kevin y ahí va a estar Kevin, le vamos a dar chance de estar sin interactuar con nadie más durante una hora y tú aplícate y dedícate a lo que tú quieras, si se puede en una habitación o si se puede en un espacio en el jardín, de acuerdo a las dimensiones del espacio en donde estén, pues sería lo ideal, pero sí que se tengan tiempos individuales y espacios individuales para cada quien, cada uno de los miembros de familia. Y esto no nada más ayuda a adolescentes, sino a todos. El mantener la estructura, el permitir actividades recreativas dentro de las posibilidades, ¿no? Antes que nos chocaba que los adolescentes estuvieran conectados a dispositivos, pues ahorita es casi que la única manera de entretenerse y habrá que buscar como estrategias alternativas, ¿no? Pero también tener los tiempos específicos para familia, para platicar, para comunicar. La comunicación ahorita se hace muchísimo más necesaria, una comunicación clara, una comunicación sin estar prejuzgando, y ya lo decíamos hace rato, sin estar sermoneando en automático, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de hablar de sus emociones sin temor a ser criticados, devaluados, regañados. Esto puede ayudar también en mucho. La actividad física, aunque sea dentro de casa, que es terriblemente complicada hacerla, pero pues habrá que cuidarla. Y tener la estructura de horarios, de tiempos para clases, para actividades recreativas también ayuda, ¿no? Es decir, tratar de mantenernos lo más posible estructurados. Hay muchas estrategias que se han venido trabajando y que están publicadas incluso ahí bueno, están publicadas pues muchas estrategias para lidiar un poquito con el confinamiento, incluyendo con adolescentes. Pero sí, sí, es un tema muy, muy, muy difícil. Si de por sí son complicados, ahorita en confinamiento ha sido terrible para casi todos los adolescentes. sí, es cierto. Si pudiéramos escapar sería lo mejor, pero pues no, no podemos escapar. Así que sí, estas sugerencias nuevamente pues son importantes. Otras cuestiones que están preguntando es un poco, ya se preguntó cómo convencer al adolescente y ahora la pregunta es cómo sensibilizar a los cuidadores, a los padres, incluso a los profesores, eh, para que, pues digamos, para poder atender en los casos de depresión, bueno, en los adolescentes que están posiblemente con diagnóstico de depresión o con algún síntoma de depresión. ¿Cómo le hacemos para sensibilizar a padres, los maestros o los cuidadores? Claro, tendríamos que entender en primera instancia que la salud mental forma parte de la salud, ¿no? O sea, en muchas ocasiones se le ve como algo etéreo y se le ve como algo así como difuso, ¿no? La cuestión emocional y no lo integramos como parte de la salud cuando la misma definición de la OMS habla de que es este estado de bienestar
biopsicosocial, ¿no? En donde se incluyen justamente las emociones como para hablar de que una persona tiene salud. Entonces, sí tendríamos que primero sensibilizar que esta parte emocional y en términos generales la parte mental es uno de los pilares fundamentales del bienestar de la persona, ¿no? Entonces, un poco con los papás, con el personal docente, pues tendríamos que enfocar que el adolescente no es nada más cuerpo y no es nada más calificaciones, sino que también incluye toda una serie de situaciones y características, incluyendo las emocionales, para poder verlo como un todo integral. Y de la misma manera que decíamos con el adolescente, pues con los papás, con los maestros, hablar de que las emociones se pueden enfermar y esto es válido y ya hablábamos de la estadística, ¿no? Ahí están los números, 1 de cada 5. Entonces, es bien probable que alguno de los conocidos vaya a cursar con síntomas de depresión. Explicar, yo a mis alumnos de medicina les pido que elaboren trípticos psicoeducativos con las principales patologías que podemos ver en niños y en adolescentes, y una de ellas es depresión. Entonces, dar material por escrito con elementos científicos para que los papás no den el googlazo, ¿no? Y no den el wikipediazo, sino que sea información científica, información válida, información verídica, con recursos a los cuales se pueda recurrir, puede ayudar también a que los papás entiendan y se sensibilicen un poquito con relación a esto. A veces nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque los papás pues pueden estar súper cerrados y decir, pues es que yo cuando estaba joven, pues ni tiempo de deprimirme y tuve que sacar a mi familia adelante y no estaba yo de chilletas, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo a veces romper todo este estigma, romper todos estos paradigmas que traen de mucho tiempo atrás, pero me parece que si hacemos un trabajo también de sensibilización con los papás, de ser sensibles pues con ellos y empáticos y explicarles desde la base todo esto, podríamos tener un poquito más de éxito, ¿no? Al menos deberíamos de intentarlo, ¿no? Seguramente nos vamos a frustrar en muchas ocasiones y nos vamos a dar contra pared, pero creo que al menos deberíamos de intentar ir normalizando las emociones y la salud mental como algo que es fundamental en la vida, y no normalizar el estar deprimido, sino apoyar a que la gente se acerque a buscar ayuda, ¿no? De manera apropiada y a los lugares en donde sea más responsable hacerlo. Claro, sí, la información, ¿no? Y información además científica, información clara, precisa, que es lo que pues también hace falta, que tengamos esa información, sobre todo con evidencia científica, que es lo que muchas veces nos hace falta. Claro. Bueno, vamos a ver, aquí hay otras, una que me pareció interesante, también pensando en cuestión del confinamiento. Ahorita, pues muchos utilizan quizá pues los aparatos tecnológicos, entran a las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí preguntan, por ejemplo, si será bueno privarlos en este momento eh, de estos recursos tecnológicos, de las redes sociales, sobre todo. Esa es la pregunta en general. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿En qué ayudará? Creo que es difícil tomar una postura absoluta, ¿no? O me parece que corremos el riesgo de caer en la dicotomía de es bueno o es malo las redes sociales. Para muchas personas, pues ha sido la única manera de mantener contacto con otros, ¿no? Yo pienso en los adultos mayores, por ejemplo, que están súper desconectados, ¿no? Y que es un riesgo irlos a visitar, ¿no? Y que muchos tenemos a nuestros familiares adultos mayores lejos, pues es la única manera de estar al pendiente y estar en contacto con ellos y saber. Pero también habrá que saber utilizarlas con responsabilidad las redes sociales, ¿no? Porque también implican mucha desinformación, implican a veces información que apanica, ¿no? Digo, no me pagan nada por hacer el comercial, pero me parece muy pertinente ahorita en estos tiempos ver este documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, en donde justamente plantean esto, ¿no? Cómo detrás de estas redes sociales que parecen tan bonitas y tan amigables, pues hay también un consorcio de intereses económicos que va a ir soltando información de acuerdo a lo que uno quiere escuchar. Entonces, puede ser peligroso, sí, pero me parece que no habría que evitarlos, sino aprender a utilizarlas con responsabilidad, ¿no?
no creerse todo lo que viene ahí en redes sociales, en ninguna de las redes sociales prácticamente, estar confrontando información, pero me parece que cortar de tajo con quizá el único recurso que tengan muchas personas en este momento sería también peligroso, porque sería caer en el aislamiento, ¿no? Y tampoco es lo más favorecedor. Y es más, si yo tuviera que escoger así como el riesgo de la desinformación contra el riesgo del aislamiento, creo que me quedaba con este, y ya después veré cómo corrijo, porque el aislamiento, pues a lo mejor va a ser muy difícil de superar o de lograr a través de otras maneras. Si hay otras formas, no sé, videollamadas de WhatsApp o a otras cosas, pues a través de las cuales conectarnos con las otras personas, pues bueno, podría ser, ¿no? Pero me parece que sería un error caer en el absolutismo, ¿no? Ok, sí, sí es cierto. No es ni bueno ni malo, sino más bien depende un poco del uso que le Claro. damos, ¿no? Y lo mismo, perdón, para adolescentes, ¿eh? Vamos, Facebook tiene sus controles de edad que se pueden violentar, pues, ¿no? O sea, yo le puedo poner que tengo 32 años, aunque tenga 12 años, ¿no? Eh, eh, ¿De qué depende que los adolescentes no caigan en riesgo cuando tienen redes sociales? De la supervisión de los padres, al 100%, ¿no? Entonces, por supuesto que los adolescentes, después de determinada edad, tienen derecho a redes sociales, sí, pero pues no sin supervisión, ¿no? Entonces, pues si los papás tienen acceso a sus cuentas y tienen acceso a contraseñas, no es violar la privacidad, ¿no? Es estar vigilando, es como cuando entran al cuarto a ver cómo está el cuarto, ¿no? A qué huele el cuarto del adolescente, pues es lo mismo, ¿no? Si dejáramos que un adolescente viviera solo en su casa, pues seguramente no nos quedaríamos tranquilos, y es lo mismo con las redes sociales. Entonces, lo mismo, esta misma situación aplicaría para adolescentes en confinamiento ahorita, ¿no? Se vale que lo tengan, pero supervisen papás, maestros, recomienden que los papás supervisen, ¿no? Claro, sí, 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 eso es igual, ¿no? La supervisión es vital. Bueno, ya estamos casi por terminar, solo aquí hacen una pregunta importante, bueno, una sugerencia importante, que es un tema actual, que es, dice, si podrían tocar el caso del joven que se ausentó de casa por una broma que le hicieron sus compañeros. No sé si hay alguna información al respecto desde el punto de vista más, tal vez académico, psiquiátrico, o desde su misma visión, si nos podría compartir algo al respecto. Lamentablemente no, porque no estoy suficientemente informado del caso, entonces preferiría, a riesgo de regarla, preferiría decir que no opinaría en ese sentido, ¿no? Porque si no tengo suficiente información, apenas como algo de noticias al respecto, pero carezco de información como para poder dar una opinión informada. Claro. Sí, 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 es mejor así. Bueno, pues no sé si tenga alguna, bueno, de alguna manera tocamos cómo sensibilizar al adolescente para que acuda al tratamiento, cómo sensibilizar a los cuidadores, a los profesores, para que apoyen a los adolescentes que podrían tener depresión, cómo apoyarnos de los recursos tecnológicos, pues la última cuestión que hacen es acerca de los compañeros. Yo me imagino que es algo semejante a los cuidadores, pero ¿habría alguna sugerencia específica para sensibilizar, o cómo le hacen los compañeros de un chico que probablemente tenga depresión? ¿Cómo le hacen para apoyarlo, para entenderlo, para comprenderlo? Claro, sí, a mí me parece, a lo mejor, espero no perderme mucho en mi respuesta, pero quiero aprovechar para señalar esto. Me parece que fue un error de las autoridades pretender que este ciclo escolar eh, eh, tuviera realmente una repercusión educativa, ¿no? Porque pues no hay manera de que en unos meses se adecuara un sistema de 200 años de perfeccionamiento docente a una nueva modalidad. Entonces, el hecho de que buscaran ahorita pues el aprendizaje como en un ciclo regular, pues me parece que fue un fracaso educativo, y que los alumnos no van a acabar aprendiendo ahorita mayor cosa, ¿no? Y creo bueno, no del todo, pues, pero que no se aprovechó lo suficiente como para trabajar justamente en esto. Sí empezaron a meter algunas materias de desarrollo socioemocional, pero me parece que se ha desperdiciado una hermosa oportunidad para hablar justamente de eso y para sensibilizar a la población en general.
Entonces, bueno, voy a marcar un ejemplo que está ocurriendo en la UNAM, o que estaba ocurriendo hasta antes de la pandemia, que era crear estas figuras de tutores. Esto ocurría en la Facultad de Medicina de la UNAM cuando detectaron que estaba habiendo un alto índice de intentos de suicidio, de situaciones de depresión. Capacitaron y habilitaron tutores que eran chicos que estaban en el mismo semestre y que estaban un poquito más preparados en cuestión de salud mental, como para conocer algo de los síntomas y qué hacer ante los síntomas para con sus compañeros. Entonces, aterrizar la información al nivel de ellos y que ellos fungieran como tutores o acompañamiento o como detectores de situaciones patológicas en sus compañeros, y entonces pudieran canalizarlos o acercarlos en su propio nivel. A mí me parece una propuesta fantástica, que ahorita estaba corriendo la situación piloto ahí en la UNAM, y creo que se podría ir implementando en muchos más niveles educativos, como ir capacitando. No es delegarle la responsabilidad al tutor de la salud emocional de sus compañeros, pero sí fungir como este radar y como este intermediario para que el adolescente se pueda acercar a buscar la ayuda apropiada y no la busque en el consumo de sustancias, en las conductas de riesgo, en otros lugares. Y sí nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, el punto nuevamente es informar de manera adecuada, capacitar de manera adecuada a ciertas unidades que parezcan un poquito más fuertes que otras, y que sean como el ancla o el punto a partir del cual se pueda mejorar la salud emocional de la comunidad, en este caso del grupo. Entonces, creo que esa es una propuesta que se podría tomar en cuenta. Y bueno, pues si no se puede implementar como un piloto como tal, pues sí, a lo mejor a través de algunos cuantos a los cuales se les puede acercar la información y nos ayuden como casi como coterapeutas, ¿no? De los muchachos que no estén tan bien, que digamos. Claro, ok, muy bien. Pues ha sido un tema bastante interesante, muy completo, también es muy complejo, eso sí. Y pues no queda más que agradecer, a menos que tenga algún comentario adicional, algo, alguna reflexión final que quiera hacer. Pues a lo mejor algo que omití decir, pues que es casi más importante que el cuidar la salud mental de los adolescentes, el cuidar la propia salud mental, ¿no? Porque a veces lo dejamos de lado, ¿no? Y somos como los peores pacientes para atendernos, ¿no? Los que estamos del otro lado de la atención. Entonces, y ahorita particularmente los tiempos exigen que estemos cuidándonos en nuestra propia salud emocional. Para que entonces podamos ser también ese faro que ayude a los demás a cuidarse en su propia salud emocional. Entonces, invitación a cuidarse también, y hacerlo de una manera responsable, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto, a cuidarnos primero nosotros y también a los demás. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Ahora pues le daremos en su momento pues la constancia correspondiente. Le agradecemos mucho su participación, nos enriqueció mucho, sobre todo pensando que nosotros nos enfocamos más a la psicología educativa, pero es un tema muy importante y que lo vemos de manera constante en las escuelas, desafortunadamente. Entonces, ahora pues ya pues tenemos un poco más de información. Por aquí le preguntaban de sus contactos, ahí los podemos ver, sus datos, por si usted da consulta, preguntaban también si daba consultas, si daba apoyo, para que pues se comuniquen con usted en su momento. Claro que sí, Muy o bien, pues si hubiera alguna duda acerca de lo que ahorita estuvimos explicando, con toda confianza que se acerquen a través de los distintos medios, y con mucho gusto ampliamos la información. Y muchas claro, gracias, muy agradecido yo también con la invitación a compartir con ustedes estos minutos. muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues ya nada más queda recordarles que en la próxima semana pues haremos la siguiente conferencia sobre educación y diversidad acerca de trabajo y autismo. Esta va a ser en la tarde, el próximo miércoles. Pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, a cuidarnos nosotros y a cuidar a los demás. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.